bienvenidos en esta mañana. La Iglesia Discípulos de Cristo de Funza, Cundinamarca, les da la bienvenida para su culto dominical. Así que esperamos que esta predicación de hoy sea para crecimiento espiritual y sea de mucha ayuda para todos ustedes. El tema de hoy: la Iglesia debe predicar la gracia de Dios, basado en Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Así que el texto nos dice de la siguiente manera, el texto que tenemos hoy para la enseñanza de este domingo. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Señor, te damos gracias por tu palabra que hoy nos permites transmitir para tu pueblo, Señor. Te bendigo, te alabo y te pido que la gracia esté sobre nosotros y que tu Espíritu Santo sea enseñándonos. Amén. Aquí vemos que el apóstol Pablo abandonó sus amonestaciones para colocar el fundamento doctrinal para la vida de los creyentes. Si ustedes miran los versículos anteriores y los textos anteriores de esta carta que el apóstol Pablo escribe a Tito, aquí ya él abandonó las amonestaciones que estaba haciendo a la iglesia, y acá ya coloca la base doctrinal para cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Evangelio. Él expuso el Evangelio y lo presentó en tres tiempos diferentes: el pasado, el presente y el futuro. Así que de eso vamos a tocar hoy. Y miramos que en el versículo 11, entonces la palabra de lo que estábamos leyendo dice: la gracia de Dios se manifestó para salvación a toda la humanidad. Eso dice el verso 11. Y entonces lo encontramos que está en tiempo pasado. En el versículo 12 dice: y nos enseña. Esto es tiempo presente de la gracia. Es el tiempo presente que nosotros vivimos de la gracia. Y el versículo 13 dice: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada. Esto es tiempo futuro. Estas son entonces las tres zonas de tiempo de la gracia. Tiempo, como les decía, los tres tiempos, o las tres zonas que el apóstol Pablo da. Y hoy vamos a examinarlas, cada una de ellas, y las vamos a examinar detenidamente. Entonces vamos al versículo 11 de el segundo capítulo de Tito, de la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito. Y dice de la siguiente manera: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. La gracia de Dios se ha manifestado a toda la humanidad. Encontramos acá que Pablo estaba diciendo a los cretenses, a los de Creta, les decía: quiero colocar para ustedes el fundamento de la gracia de Dios. Y no solamente para los cretenses, sino también para nosotros. Porque necesitamos, y los cretenses en ese tiempo necesitaban, pero nosotros hoy también necesitamos un fundamento sólido. Cada uno de nosotros necesita un fundamento sólido sobre cómo
podemos caminar en el Evangelio, cómo podemos vivir el Evangelio. Necesitamos un fundamento sólido, cada uno de nosotros. La gracia de Dios es la forma en que Dios nos salva. Y ese es el fundamento. O sea, la gracia de Dios es la forma en que Él, o sea, Dios, nos salva. Es ese fundamento que el apóstol Pablo coloca para cada uno de nosotros. El Evangelio, quiero decirle, mis amigos y mis hermanos, los que predicamos ese Evangelio glorioso, el Evangelio no son buenos consejos, sino el Evangelio son buenas noticias, no son buenos consejos, porque a veces cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, le vamos a presentar el Evangelio a alguien, terminamos es dándole consejos. No, el Evangelio son buenas noticias, eso es lo que es el Evangelio. Y es aún más que eso, es el poder de Dios para salvación. O sea, las buenas noticias acompañadas del poder de Dios para salvación. Pablo entonces aconseja a su discípulo Tito que exigiera de los cretenses que vivieran vidas que adornaran el Evangelio, porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Así que eso era lo que él le estaba diciendo a Tito. Exíjales que vivan un evangelio acorde con la salvación, con el poder de Dios, porque ellos tienen que aprender a vivir. Por esta razón, a los cristianos no se les debe sugerir, no se les puede sugerir que vivan vidas agradables a Dios. Se les debe exigir. ¿Y por qué se les debe exigir? No hay en absoluto ninguna excusa de ninguno de nosotros para que un creyente viva una vida de derrota y fracaso. ¿Por qué no podemos, no hay en absoluto ninguna excusa? ¿Por qué no hay excusa para eso? Para la derrota y el fracaso. Hay personas que viven derrotadas espiritualmente, no estoy hablando económicamente, sino estoy hablando espiritualmente y en su vida como cristiano y en su vida cotidiana. A veces están en derrota. No económicamente, porque usted puede tener buen dinero, puede tener buen trabajo, pero está derrotado espiritualmente y está fracasado a veces en la parte familiar. ¿Y por qué no hay excusa? Porque la Biblia dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y si yo soy parte de esa humanidad, soy parte del pueblo del Señor, soy parte del cuerpo de Cristo, entonces no hay excusa para vivir en derrota, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. O sea, ya se manifestó. ¿Y qué es eso de que se ha manifestado? Eso significa que ha aparecido, se apareció. Y eso es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros cuando vino hace más de 2000 años. Él vino hace más de 2000 años y eso es el Evangelio. O sea, eso son las buenas noticias de que Jesús vino. La gracia se manifestó hace 2000 años y esas son el Evangelio y esas son las buenas noticias que nosotros tenemos que dar. Él murió por nosotros y resucitó de los muertos. Dios, por lo tanto, nos salva O sea, quiero que entendamos esto. Yo quiero que entendamos esto muy bien. Primero, Él murió por nosotros y resucitó de los muertos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en claro y enseñar. Y quiero que entendamos también esto. Dios, por lo tanto, porque Él murió y resucitó, no nos salva por su amor. Él no nos salva por su amor.
ni nos salva por su misericordia. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea que nosotros estamos salvos es por su gracia, no por su amor ni por su misericordia. Porque la misericordia es la compasión de Dios que le impulsó a él a enviar a un Salvador a toda la humanidad. La misericordia que él tiene es lo que, la misericordia es la compasión de Dios. Y eso fue lo que lo impulsó a él, a Dios, a enviar a un Salvador a la humanidad. Si un hombre pudiera ser salvo por la misericordia de Dios, nada más entonces, toda la humanidad podría ser salva, toda, si fuera por la misericordia. ¿No hubiera sido necesario que Cristo muriera en la cruz? Habría sido evitada y hubiera sido en vano la muerte del Señor, si fuera por la misericordia. Dios, dice la Biblia, Dios ama a los hombres. Eso dice la Biblia. Pero no nos salvó por su amor. Él ama a los hombres, pero no nos salvó por su amor. El amor es el motivo divino el amor es el motivo que él tuvo para enviar a su hijo. Por amor, eso dice Juan 3:16. Pero Dios no es solo amor, es recto, santo, justo. Las demandas santas de Dios, sus demandas justas, sus normas rectas, tenían que ser satisfechas. El amor de Dios puede iniciar, el amor de Dios puede ansiar salvarnos. El amor de Dios ansía salvarnos, pero la ley inmutable de la justicia hace que el amor resulte impotente para hacerlo. Entonces yo quiero que vayamos entendiendo esto, porque es la gracia del Señor. Nosotros somos, dice la Biblia, somos salvos por gracia. Por lo tanto, Cristo al morir por nuestros pecados, satisfizo las demandas santas de la justicia de Dios. Y ahora puede salvarnos por gracia. Ahora Él nos salva por gracia. Él es el que nos está salvando por la gracia. Cuán maravilloso es el ser salvos por la gracia de Dios. Cuando nosotros éramos culpables, Cristo pagó el castigo. Y la gracia no está implicada en el esfuerzo humano. Dios no le puede a usted, Dios no le pide a usted que coopere para salvarle, que coopere usted en algo para la salvación. Él no pide que tenga una buena conducta o un buen carácter para salvarle. Dios solo les pide a los hombres que crean en Él, que confíen en Él, que acepten a Cristo. El camino de Dios es el mejor camino, es el único camino. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino.
O sea que usted, mi querido amigo y hermano que me escucha hoy, si usted tiene en cuenta todo esto, que nosotros somos salvos es por la gracia del Señor. Entonces por eso es importante que la iglesia predique la gracia del Señor. Él es el mejor camino. Ahora podemos continuar leyendo el verso 12. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso dice el versículo 12 de la segunda carta a Tito, capítulo 2. Quiero que entienda algo. Dios no está tratando de reformar a este mundo. Dios no está tratando de reformar el mundo. Está redimiendo a los hombres que aceptan a Cristo. O sea, Dios no está tratando de reformar a este mundo. Yo tengo que entenderlo. Dios no va a reformar a este mundo. Él está redimiendo a los hombres que aceptan a Cristo. Ellos son los que Él está redimiendo. El Evangelio no apela a hombres que han rechazado a Cristo, que hagan algo mejor. Si usted ha rechazado a Cristo, pues debe tratar de obtener todo lo que pueda de esta vida. Por eso las personas que aceptan a Cristo ya niegan su deidad y niegan todo. Y entonces uno escucha diciendo gracias a la vida. Gracias, siempre le dan gracias a la vida porque Cristo no existe para ellos, ya lo rechazaron. Y ellos tratan de obtener todo lo que pueda de esta vida. Todo lo reciben de esta vida, todo tratan de obtener todo lo de la vida. Porque esta vida es lo único que estas personas van a tener cuando se niega a Cristo. Es solo lo de esta vida lo que van a tener. Y entonces podrán decir como aquellos gladiadores del tiempo del Imperio Romano, que como ellos tenían que pelear no sabían si al otro día morían o vencían. Entonces decían lo del filósofo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Mi amigo y mi hermano, yo quiero decirle algo hoy. Dios no quiere reformarle. Dios no quiere reformarle. Dios no quiere reformarle a usted. Quiere redimirle. Dios no quiere reformarle a usted. Quiere redimirle. Del versículo 12 comienza diciendo, y nos enseña. Enseñar aquí significa educar niños. Dios está llamando a aquellos que son suyos, que han sido redimidos, a vivir para Él y a evitar los deseos mundanos. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 12. Y el versículo 13, entonces nos dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La frase mientras aguardamos la esperanza bienaventurada se refiere a próximo acontecimiento en el programa de Dios. Dios tiene todo programado. Y la frase aguardamos la esperanza bienaventurada se refiere a ese próximo acontecimiento en el programa de Dios. Cristo vendrá a recoger a su iglesia de este mundo. Ese es el próximo acontecimiento que vendrá. Cristo vendrá a recoger su iglesia de este mundo.
La frase, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo revela que Pablo enseñó la deidad de Cristo. Él habló del gran Dios que es nuestro Salvador. ¿Y quién es Él? ¿Quién es el Salvador? Él es Jesús el Cristo. Él es el Salvador. ¿Y qué hizo Él? ¿Qué fue lo que Él hizo? Nos lo dice a continuación el versículo 14. Dice que ¿qué hizo Jesús? Y dice que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que Él hizo. Él se entregó, dice la palabra, a sí mismo por nosotros para redimirnos. Y Él se entregó por nosotros, pagó el precio por nosotros para poder redimirnos de toda maldad. Él fue el que pagó el precio. Y añadió el apóstol, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es cierto que Dios quiere que usted viva para Él. Eso es lo más verdadero y lo más cierto. Cristo quiere que usted viva para Él. Y por cierto, que Él quiere que usted haga buenas obras. Pero primero, mi hermano, Él tendrá que redimirle. Él tendrá que redimirle para que usted no crea que es salvo por obras. Entonces, lo primero que Él tiene que hacer es redimirle del pecado. Y finalmente leemos el verso 15. Y dice este verso 15 del capítulo 2 de la carta a Tito. Y dice de la siguiente manera: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia, dice el apóstol. Pablo le aconseja a Tito. Pablo le dijo a Tito: tú eres un hombre joven, no permitas que los demás te menosprecien. Tito tendría que poder enseñar todas estas verdades con autoridad. Siendo un hombre joven, tiene que enseñar con autoridad. Mire, Dios nos llama a todos nosotros a enseñar esas buenas noticias que Él nos llamó un día a hacer. Dios lo llamó a usted y me llamó a mí con un propósito. Y el propósito es enseñar las buenas noticias, predicarlas. Y predicarlas es enseñarlas. Es que usted pueda enseñar a las personas a vivir una vida agradable a Dios. ¿Y cómo lo puede hacer? Sencillamente tenemos que esforzarnos para aprender. Tenemos que tomar un curso bíblico, tenemos que ir a un seminario, tenemos que hacer muchas cosas para poder enseñar, como dice acá, la sana doctrina. Como Pablo le dice a Tito: predica la sana doctrina, predica esa sana doctrina, lo que está escrito en la Biblia, predíquelo. Hoy desafortunadamente encontramos doctrinas de hombres, por todo lado encontramos doctrinas de hombres, ya no se enseñan. Hoy en día nos hemos dedicado muchos a criticarnos unos a otros, a mirar qué dice uno para el otro tratar de echarlo abajo. Y de eso no se trata el Evangelio, porque tenemos que pensar qué estarán pensando las personas que nunca han escuchado hablar del Evangelio y se encuentran con esta clase de programas, donde uno quiere debatir con otro y estamos debatiendo y no estamos predicando la palabra a las personas que no conocen del Señor.
Esta es una gran carta escrita por el apóstol Pablo. Mi consejo, que todos los jóvenes predicadores deberían estudiar detenidamente esta epístola de Pablo a ti y las 3 cartas pastorales. Porque ahí está la base fundamental de la iglesia, está la base fundamental de un pastor, de un predicador. Y acá tenemos las bases. Pablo dejó las bases, inspirado lógicamente por el Espíritu Santo, porque él no lo hizo a título personal. Así que mi hermano, mi amigo, mi hermana que me escucha, que usted está predicando la palabra, yo le animo. Le exhorto, como dice la Biblia, exhortar es animar, le animo, para que usted se inscriba en un buen seminario bíblico. Ahorita por internet hay muy buenos seminarios bíblicos, para que usted pueda aprender y pueda enseñar de acuerdo a la palabra de Dios, enseñar la gracia de Dios, enseñar la salvación de Dios, enseñar lo que el Señor Jesús nos mandó y nos llamó para que nosotros hiciéramos. Así que mi amado amigo y hermano, yo le animo para que deje de criticar a otros y más bien se dedique a estudiar la palabra y a enseñarla a los que no saben. Utilicemos estos medios para que la gente conozca del Señor y no para ponernos a debatir entre nosotros mismos, que nos queda muy mal. Así que mi hermano, que el Señor Jesucristo lo bendiga, que el Señor Jesucristo lo llene de esa misericordia y esa paz que cada uno de nosotros necesitamos. Y que nuestro buen Dios nos dé la oportunidad de predicarle a personas nuevas. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos ganarnos personas nuevas para Él. Que pudiéramos ir a un hogar, que pudiéramos ir a una casa y compartir del Evangelio, de lo que nosotros hemos aprendido y de lo que nosotros nos han enseñado. Que la paz de Dios, que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Voy a orar. Señor, te doy gracias por cada uno de los oyentes, por cada uno de la iglesia, Señor, por cada persona que nos ve por estos medios. Te pido, Señor, que esta enseñanza haya sido de edificación. Te doy gracias y te bendigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos. Feliz semana.